Siempre creí que un hogar debía ser un lugar de amor y apoyo, donde los sueños pudieran florecer. Pero, en realidad, mi hogar parecía más un campo de batalla, donde me relegaban a ser la defensora de la familia, en lugar de la delantera que realmente quería ser en la vida. Mientras observaba a los niños jugar en el parque frente a nuestra casa, el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y me perdía en mis pensamientos. Y entonces, una vez más, mis sueños quedaban a un lado. Mi nombre es Clara, tengo 36 años, y lo único que parecía crecer en mi vida era el peso de la desvalorización. En los últimos años, había aprendido a ser invisible, a aceptar que mi identidad se resumía a ser esposa y madre. Ricardo, mi marido, se había convertido en el juez de mi valía. Cada comentario suyo cargaba la punzada del desprecio, como si cada «debes concentrarte en los niños» fuera un grito para que renunciara a quien era. Recuerdo cuando era adolescente y el fútbol era todo lo que anhelaba. La adrenalina que sentía al correr tras el balón, la euforia al marcar un gol. Allí yo era la reina del campo. Pero, con el tiempo, las responsabilidades comenzaron a acumularse. El amor por el fútbol fue gradualmente sepultado bajo los cuidados del hogar, los pañales y, más tarde, las carreras al colegio. Lo que debería haber sido un campo de posibilidades se transformó en un campo minado de expectativas no dichas y sueños sofocados. El dolor de la desvalorización era como un gol perdido. Dolía y resonaba en mi mente, silenciosamente consumiéndome. Ese día en particular, mientras miraba a lo lejos las risas de los niños, una sonrisa surgió en mi rostro, pero rápidamente se desvaneció. Era un recordatorio de que, en algún lugar de este mundo de responsabilidades, me había olvidado de mí misma. La frase que resonaba en mi mente, a veces, el gol más importante que podemos marcar es en dirección a nuestra propia felicidad, parecía tan distante, como si perteneciera a otra persona, a alguien que no fuera yo. Y fue en ese momento de soledad, cuando las voces a mi alrededor comenzaban a apagar la luz interior que tenía, que percibí algo. Cada día pasaba como una repetición del anterior. Ricardo, con su mirada desaprobatoria, su madre, Elena, siempre comparándome con otras mujeres, e incluso las viejas amigas que se distanciaron cuando me convertí en solo ama de casa. Todos esperaban que permaneciera en un papel de apoyo, un escenario que no podía ser más distante de lo que deseaba. Esa era la verdadera injusticia familiar. Mi propio silencio en medio de gritos internos de frustración y desesperación. Sintiendo un ligero temblor de determinación, un deseo de cambio comenzó a brotar. Pero esa semilla aún era pequeña y frágil, amenazada por la duda y el miedo. Me preguntaba si tendría el coraje suficiente para cambiar este estado. ¿Y si fracaso? ¿Y si todos tienen razón? Estas preguntas se convirtieron en un eco en mi mente, pero, debajo de ellas, una voz susurraba que valdría la pena intentarlo. La conciencia de que estaba perdiéndome a mí misma comenzó a transformarse en una llama pequeña, pero creciente. Entre los sueños olvidados y la lucha por mi propia felicidad, estaba a punto de comenzar una nueva jornada, el redescubrimiento de Clara. La rutina en casa se había convertido en una danza ensayada, cada paso calculado para evitar tormentas. Cuando Ricardo llegaba del trabajo, su expresión era la misma de siempre, cansancio mezclado con impaciencia. Clara, ¿no te das cuenta de que estamos sobrecargados con los niños? ¿Y la casa? ¿Qué te parece arreglar las cosas en vez de estar soñando despierta? Decía frecuentemente, las palabras cortantes colgando en el aire como una sombra. Era desolador ver que, para él, mi valor se resumía a la ejecución de tareas domésticas. Las conversaciones con mi suegra, Elena, eran un reflejo de esta dinámica.
La veía como una rival en un juego que no había elegido. Debes inspirarte más en las madres del barrio, Clara. Mira cómo cuidan a sus hijos y parecen felices, destacaba frecuentemente. A cada comparación sentía como si un pedazo de mí fuera arrancado. Elena siempre tuvo una habilidad especial para destacar mis debilidades. La herida abierta de la comparación alimentaba mi inseguridad como madre y mujer. No solo la presión era implacable, sino la expectativa de ser la esposa ideal, la madre perfecta. Detrás de las puertas cerradas me sentía prisionera, repleta de anhelos insatisfechos. Esas comparaciones eran un constante recordatorio de mi inadecuación. Cuando las otras madres se reunían para los desayunos y compartían experiencias sobre cómo equilibraban la carrera y la familia, me sentía como una espectadora. Me preguntaba si tenía algo que contribuir a esas conversaciones. Mis experiencias de vida no parecían suficientes, no eran interesantes, no eran dignas de compartir. En vez de integrarme, me aislaba, cada vez más presionada a asumir el papel que todos esperaban de mí. Y estaban también mis hijas, que eran el punto más luminoso de mi vida, pero que, de alguna manera, también traían inseguridades. Ellas veían una madre que era, en muchos aspectos, invisible. «Mamá, ¿podrías jugar al fútbol con nosotras?», preguntó una de ellas cierta vez, con una mirada llena de esperanza. En ese momento, el peso del silencio cayó sobre mí. Quería gritar, «¡Sí, quiero!», pero, en vez de eso, sonreí y respondí, «Claro, pero ahora vamos a hacer los deberes». El arrepentimiento me consumió. Estaba perpetuando el ciclo de renuncias que Ricardo y Elena esperaban que siguiera. Recordaba las tardes soleadas jugando fútbol en el colegio, las risas, la libertad. Ser la mejor jugadora del equipo de verano fue uno de mis mayores orgullos, pero todo eso parecía tan lejano. Una lupa o el paso del tiempo parecía haber borrado esa parte de mí. El fútbol me dio una voz, y yo lo había cambiado por un silencio que resonaba en casa. Me recordaba a la juventud, a la fuerza y al talento que ya había olvidado. Semanas pasaron, y los entrenamientos en el parque, organizados por un grupo de mujeres que buscaban conectar, empezaron a ser mi única salida. Pero incluso en esas células de empoderamiento, la voz de la duda aún susurraba en mis oídos. Mientras compartía experiencias con otras madres y jugadoras, la vergüenza permanecía como una sombra. En el fondo, lo que quería era gritar, «¡Puedo más! ¡Soy más fuerte que esto!». Pero las palabras no salían. Un día particularmente difícil, Elena me visitó. Su mirada, que siempre parecía posarse con desprecio, ahora estaba suavizada por un momento de vulnerabilidad. «Sabes, Clara, me preocupaba por ti. Es difícil para mí verte así», dijo ella, como si cada palabra fuera una palmada en mi espalda. Había algo en su voz que me hizo percibir que todas nosotras, de alguna forma, éramos prisioneras de nuestras propias expectativas y limitaciones, pero, al mismo tiempo, necesitaba dejar de verme como un reflejo de la imagen que ellos proyectaban en mí. Ante este panorama, una solución comenzó a surgir en mi mente. Con la determinación creciente y ahora una pequeña chispa de esperanza, yo podría no solo ser esposa y madre, yo podría ser Clara, la Clara que quería jugar, que quería brillar, que quería vivir. La posibilidad de retomar el fútbol comenzó a brillar en medio de la oscuridad que me rodeaba. Esa noche, mientras preparaba la cena y pensaba en todo lo que había escuchado, una idea audaz comenzó a tomar forma en mi corazón. Decidí inscribirme en el campeonato femenino de fútbol que ocurriría a fin de mes. Ese sería mi primer paso hacia lo desconocido, pero, más importante, sería mi primer paso hacia mí misma. Había un miedo inmenso, pero también la expectativa de algo nuevo, algo que podría finalmente traer la validación que tanto deseaba. Lo que era una mera idea, una semilla,
Ahora estaba firme bajo la tierra, luchando por crecer. Sabía que necesitaría enfrentar no solo las dudas del mundo exterior, sino también mis propias inseguridades. Y, aunque las voces a mi alrededor continuaran intentando derribarme, estaba decidida a reavivar la llama que se había apagado dentro de mí. El viaje apenas comenzaba. El día de la inscripción para el campeonato femenino de fútbol finalmente llegó, y la expectativa palpitaba dentro de mí. Nunca imaginé que una simple hoja de inscripción pudiera convertirse en un hito significativo de mi vida. Cuando pisé el campo, el olor a césped recién cortado invadió mis fosas nasales como un recuerdo de los mejores momentos de mi juventud. Mi corazón aceleró, una mezcla de emoción e incertidumbre que me dejaba inquieta. ¿Qué estoy haciendo aquí? La duda comenzó como un susurro, pero estaba decidida a no dejar que me dominara. ¡Clara! ¡Has venido! La voz de Mariana, una jugadora conocida del barrio, fue un soplo de aliento. Su energía vibrante parecía contagiar el ambiente. Me sumergí de cabeza en el entrenamiento, aunque las inseguridades quisieran tirar de mí hacia el fondo. El calentamiento comenzó, y cada toque al balón reavivaba recuerdos dormidos. La sensación era familiar, casi como un abrazo reconfortante. Poco a poco, la unidad del equipo comenzó a formarse, y pude sentir que no estaba sola en este camino. Las jugadoras me recibieron, y una conexión sutil se formó entre nosotras. Durante el primer ejercicio de pases, Mariana gritó: «¡Vamos, Clara! ¡Muéstranos lo que tienes!». Y en ese instante, un destello de determinación se encendió dentro de mí. Respiré hondo, toqué el balón con más confianza y como un rayo, una ola de euforia recorrió mi cuerpo. Era casi como si estuviera volviendo a la vida. Con cada entrenamiento, la confianza crecía, pero también las conversaciones en el vestuario. Conversando con Ana, una ex abogada que había renunciado a una prometedora carrera para buscar su verdadera pasión, empecé a darme cuenta de que no estaba sola en la lucha. Como yo, muchas luchaban contra las expectativas familiares y personales. Me sentía invisible, Clara, pero aquí siento que puedo ser quien realmente soy, dijo ella, y como un eco de mi propio anhelo, sus palabras resonaron dentro de mí. A lo largo de la semana, las prácticas continuaron transformándome. Había una mezcla de historias de lucha que se entrelazaban con cada regate, y descubrí lo poderosa que podía ser. Un día, al compartir en el vestuario un poco de mi historia, me di cuenta de lo mucho que esas mujeres estaban dispuestas a apoyarme. «Ya has dado el primer paso, Clara. Ahora, sigue adelante», comentó una jugadora, y con cada palabra de ánimo sentía que renacía. Pero había un momento crucial que no podía ignorar. Durante un entrenamiento, mientras intentaba dar una patada más firme, la inseguridad volvió con fuerza. ¿Y si fracaso? ¿Y si no es suficiente? La voz de Ricardo resonaba en mis oídos, usando palabras que me desalentaban desde el principio. Pero, en vez de dejarme abatir, respiré hondo y recordé por qué estaba allí. No se trataba solo de fútbol, sino de recuperar mi identidad. El día del campeonato finalmente llegó, y un torbellino de emociones dominaba mi ser. Al despertar esa mañana, el sol entraba por la ventana, y me sorprendí pensando en las innumerables posibilidades que se me presentaban. Era el momento no solo de competir, sino de demostrarme a mí misma que la Clara en la que me estaba convirtiendo era real, que todos los entrenamientos, las conversaciones y la conexión con mis compañeras me estaban moldeando para algo grandioso. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer un poco diferente de aquella que había dudado en transformar su vida. Había determinación en mi mirada y un brillo resplandeciente que no veía hacía años. Me puse la camiseta de mi equipo
un símbolo de pertenencia y de nueva identidad. Al llegar al campo, pude sentir la energía palpitante de las jugadoras a mi alrededor. El murmullo de la afición y el olor a césped fresco llenaban el aire como un presagio de grandes momentos. Sabía que no importaba el resultado del partido. El verdadero desafío había sido superar mi miedo y dar ese paso adelante. Las ganas de mostrarles quién era parecían palpitar en mis venas como una fuerza vital. Tan pronto como sonó el silbato inicial, un frenesí se apoderó de mí. El partido comenzó, y todo lo que había entrenado se convirtió en parte de mi reflejo, un flujo automático que se sumergía en cada pase, carrera y anticipación para posicionarme hacia la portería. El campo parecía un microcosmos del cual yo formaba parte, y algo dentro de mí despertó. Cuando la pelota llegaba, el mundo se callaba, y solo existía yo y ese momento. En medio de jugadas rápidas, logré robarle el balón a una rival y lancé un fuerte disparo a la izquierda. La sensación de control y dominio era eufórica. Sabía que estaba ahí para marcar la diferencia. A lo largo del partido, la confianza crecía a cada minuto. Las risas, los gritos de ánimo y la verdadera camaradería entre las jugadoras se convertían en un baluarte contra toda la inseguridad que un día me dominó. El apoyo allí era palpable, y lo necesitaba como nunca antes. El equipo se unió, y la determinación que emanaba de ese equipo era contagiosa. Pero entonces, cuando el partido parecía estar bajo control, una sensación incómoda comenzó a crecer bajo la superficie. Recordé lo que Ricardo había dicho unas semanas antes. ¿Para qué pierdes el tiempo con esto? El fútbol no te va a pagar las cuentas. El pensamiento se agitó, como un veneno infiltrándose lentamente en la felicidad que florecía en mí. Necesitaba expulsar esa sombra, pero la duda se precipitó como una tormenta. Fui sorprendida en un momento de debilidad. En las siguientes jugadas, mi mente divagaba. Ya no estaba concentrada. Cuando la adversaria centró el balón hacia nuestra portería, dudé un segundo más de lo normal. El corazón se me aceleró y antes de que pudiera reaccionar, el juego se transformó en una señal de derrota. El otro equipo marcó un gol. El estadio explotó en gritos y una ola de decepción se apoderó de mí. Miré a mis compañeras y por primera vez vi una sombra cruzar sus rostros. En mi interior estaba asustada. La decepción era un dolor conocido, una facilidad que no quería volver a visitar. Clara, vamos, estamos contigo. La voz de Mariana rompía el momento sombrío. Al mirarla a los ojos, me di cuenta de que la verdadera fuerza no residía en la victoria, sino en la unión. Todo el equipo se reunió, creando una burbuja de apoyo que parecía extenderse más allá del campo. No estaban allí para juzgarme, sino para animarme a volver. El sentimiento de camaradería y la determinación de luchar valían más que cualquier resultado. Fue en ese instante de claridad que comprendí la verdadera esencia de lo que estaba haciendo. Era más que solo ganar. Se trataba del valor que todas encontrábamos en el camino, en los desafíos superados y las unas en las otras. Reaprendí a amar el juego. La pasión llenó mi pecho y volví al campo con una fuerza renovada. El silbato volvió a sonar y el equipo se movilizó. Mis movimientos eran más seguros y la comunicación con mis compañeras fluyó sin esfuerzo. Sentía el juego latir y cada toque de balón sonaba como una celebración de mi redescubrimiento. Ahora había un propósito en cada uno de mis movimientos. La partida siguió intensa y, aunque el marcador no favorecía a nuestro equipo, la realidad era que estábamos viviendo cada segundo como una comunidad. Al llegar a los últimos minutos del segundo tiempo, esa ansiedad que antes me consumía había dado lugar a una determinación implacable. Necesitábamos empatar el partido y, aunque hubiera una posibilidad remota, cada jugada importaba.
En la última jugada, la pelota llegó a mí, casi como un regalo. La adrenalina se disparó, y en un momento crucial, pude ver la portería abierta ante mí. Tuve un único pensamiento. Este es mi momento. Avancé, chuté con todas mis fuerzas, y vi la pelota surcando el aire hacia la portería. El tiempo parecía estirarse mientras flotaba, y entonces, como si el mundo entero se hubiera detenido, la pelota encontró su casa. Un grito de euforia resonó a mi alrededor. Había marcado el gol. Sentí una ola de alegría como nunca antes. Corriendo hacia mis compañeras, vi lágrimas de felicidad mezclándose con sonrisas. Fue un gol que no solo empató el partido, sino que también unió las partes de mi corazón que creía perdidas. Ese día no solo definió quién era como jugadora, sino como mujer. Los aplausos de la afición parecían envolverme, como si fuera el centro del universo en ese momento. Y al mirar alrededor, comprendí que tenía mucho más que ver con mi valor que con los aplausos. Todo esto, las caídas y las victorias, era mi historia, mi lucha, y estaba decidida a seguir luchando por ella. Mientras el partido se encaminaba a la prórroga, sabía que la verdadera victoria, independientemente del resultado, ya se había alcanzado. Me había reencontrado, y lo que un día me parecía una vida de limitaciones, se presentaba ahora como un vasto horizonte de posibilidades. El campeonato no sería solo un día, era un símbolo de mi nueva vida, de la mujer resiliente y poderosa. La Clara que había estado escondida, finalmente estaba a la vista, y estaba lista para todo lo que viniera después. Bloco 5. Revelación de la nueva realidad. El acto de marcar ese gol se transformó en una explosión de autodescubrimiento, no solo para el equipo, sino para mí misma. La prórroga del partido estaba siendo tan intensa como cada entrenamiento, y junto a mis compañeras sentía una nueva fuerza impregnando el campo. La emoción de haber empatado el partido no era solo sobre el resultado en el marcador. Era una celebración de todo lo que había luchado por ser. Cuando el silbato final sonó, la euforia invadió el ambiente. Todo el equipo se unió en un abrazo colectivo, una mezcla de felicidad y alivio. Me sentía más viva que nunca. Los aplausos de la afición resonaban como un reconocimiento no solo de la habilidad, sino del esfuerzo, del trabajo en equipo y de la pasión. Durante tantos años, lo que había visto como un sueño lejano, ahora se convertía en realidad en forma de esperanza y libertad. Sin embargo, al volver a casa, una nueva sensación de ansiedad se formó dentro de mí. El campeonato había sido un hito, pero la vida continuaba con los mismos desafíos y expectativas. Sabía que sería necesaria una conversación honesta con Ricardo. La euforia de los eventos anteriores no podía ocultar las cuestiones que habían quedado sin resolver. Como había aprendido recientemente, era hora de confrontar la verdad para llegar a un entendimiento. Apenas entré en casa, encontré a Ricardo relajándose en el sofá. Su rostro, normalmente indiferente, mostraba un leve brillo de curiosidad. ¿Cómo fue el partido?, preguntó, intentando disimular la preocupación que lo consumía. Aproveché ese momento de apertura para sumergirme en mi verdad. Increíble. Marqué un gol y fue una experiencia liberadora. Me sentí viva de nuevo. Él dudó, y mientras la ambigüedad flotaba en el aire, me repetí a mí misma que era hora de ser firme. Ricardo, necesito que comprendas que jugar fútbol es parte de quien soy. Es algo que me permite sentirme plena. Ya no puedo tragarme las expectativas de los demás y permitir que sus inseguridades me definan. Mi corazón se aceleró al decir eso. Los miedos comenzaron a resurgir, pero una fuerza interior me mantuvo firme. Clara, pero eso no es solo un hobby, es un riesgo. ¿Y qué de los niños? Él parecía deseoso, pero angustiado.
El ambiente era denso con la preocupación que se alimentaba de la inseguridad. No te estoy pidiendo que lo comprendas, solo que respetes quién soy. El silencio que siguió era opresivo, pero mantuve mi mirada firme en la suya. Finalmente, después de una larga pausa, Ricardo murmuró: Lo que estás intentando hacer no es solo para ti, sino también para nosotros. Ya has llegado tan lejos, y yo solo no quiero que te lastimes. Mis palabras resonaron en algún lugar de su interior, y pude ver su lucha interna. Entiendo que pueda parecer solo una esposa o madre, pero también soy Clara, una mujer con sueños. Necesito encontrar mi lugar en la vida, y eso incluye el fútbol. Continué, dejando escapar un profundo suspiro de alivio. La resistencia de él se estaba agotando. No quiero que te lastimes, pero probablemente también necesito lidiar con esto. Este nuevo lado tuyo me aterra. La vulnerabilidad de él abrió un espacio que no esperaba. Era esa posición de honestidad que tanto deseaba. Tengo que acostumbrarme a esto. Apenas las palabras saíram, sentí un peso cair dos meus hombros. Es parte de nuestro compromiso mutuo, y espero que podamos hacerlo juntos. Para nuestras hijas, quiero que sepan que tienen libertad para seguir lo que deseen. No quiero que crean que deben ser solo madres y esposas si no tienen sueños. Los sentimientos se dividieron como una marea, yendo y viniendo entre discusiones y comprensiones. El flujo de nuestra conversación comenzó a fluir y, en lugar de interrumpir el diálogo, lo alimentó. Nunca me había sentido así. No sabía cómo lidiar con algo que no entendía, admitió Ricardo mirándome a los ojos. Y mientras hablaba, un momento de claridad surgió. Estábamos más alineados de lo que pensábamos. En los días siguientes, algo comenzó a cambiar. Él empezó a ir a mis entrenamientos, cuidando a las niñas al lado de la cancha. Las emociones en su mirada ya no eran solo desdén, sino una nueva forma de admiración y respeto. Un sentido de unión se acumulaba entre nosotros dos y se extendía a nuestras hijas, que observaban la transformación con curiosas sonrisas. Con cada entrenamiento que pasaba, me sentía más fuerte y segura, y Ricardo se volvía más involucrado, discutiendo jugadas y la dinámica del equipo. Mi amor por el deporte creció, y vi que no solo formábamos parte de un equipo, estaba surgiendo un nuevo tipo de sociedad. Estábamos construyendo no solo un espacio seguro para los sueños del otro, sino un hogar donde cada persona tenía un papel vital que desempeñar. Y aunque hubo desafíos, con tropiezos y aciertos, llegamos a un entendimiento mutuo a través de la novedad de la exploración de nuestros roles. El campeonato, que había sido un simple evento, se convirtió en una metáfora de nuestra relación en transformación. Finalmente, llegó el día de la final del campeonato. Al entrar al campo, los colores de nuestro equipo brillaban bajo la luz del sol, y el sonido de la multitud vibraba en mi cabeza. Era difícil creer que todos esos momentos difíciles me habían llevado a este momento. La victoria no era el único objetivo, era el viaje, las amistades y el apoyo que un día me había faltado y ahora era palpable en cada interacción con mis compañeras. Aunque ya había enfrentado muchos desafíos e inseguridades en la vida, hoy iluminaba la esperanza de un futuro en que todos podían expresarse plenamente y apoyarse mutuamente. Y sobre todo, había un objetivo mucho más profundo que solo ganar. Ahora, estaba lista para ser una competidora, pero, más importante, estaba lista para ser Clara. Y el fútbol era solo una de las formas de mostrar al mundo quién era realmente. Con cada pase y movimiento dentro de ese campo, quizás los verdaderos trofeos estuvieran en todo lo que había conquistado. La transformación que no era solo mía, sino nuestra. La verdadera victoria, el verdadero reconocimiento, sería el amor, la libertad y la autoaceptación que finalmente florecían entre mí y aquellos a quienes amaba. Y eso, de hecho,
era el verdadero significado del juego. La final del campeonato se acercaba, y con ella, una mezcla de emociones que eran nuevas incluso para mí. El ambiente alrededor estaba iluminado por la energía vibrante de las aficiones, y no podía creer que todo mi esfuerzo me hubiera llevado hasta aquí. Era más que un simple juego, era la culminación de una profunda transformación en mi vida. Estaba a punto de enfrentar lo que era, para mí, el mayor desafío, no solo en el campo, sino sobre quién me había convertido. Cuando comenzó el juego, la adrenalina corría por mis venas. La primera mitad fue intensa, y el equipo contrario demostró ser desafiante. Mientras corría, sentía las voces alentadoras de la afición resonar en mi mente. El apoyo de mis compañeras me daba aún más fuerza. Estaba inmersa en la alegría de simplemente jugar, pero sentía una creciente presión para demostrar que mi viaje había valido la pena. Después del primer tiempo, el marcador mostraba un empate. Vestida con la misma determinación del comienzo, regresé al campo. El nerviosismo era evidente, pero algo había cambiado en mí. Ahora tenía confianza y un propósito más fuerte. El juego no era solo sobre ganar, era sobre mostrar a todos, incluso a mí misma, que podía conquistar mis sueños y ser escuchada. Cuando se acercaba el momento decisivo, la adrenalina se disparó. Una jugada inesperada trajo la oportunidad que esperaba. Recibí el balón y con un enfoque láser me preparé para patear. El movimiento fue automático. Recordé las palabras de aliento de mis compañeras y la mirada de orgullo de Ricardo que, cada vez más, dejaba la inseguridad atrás. Cuando pateé el balón, este rasgó el aire y fue directo al arco. Los gritos de alegría de mis compañeras dentro del estadio fueron ensordecedores. La transformación se concretizaba no solo por el gol, sino por el gesto de reconocimiento que había sellado mi compromiso de nunca más dejar que mi voz se callara. Era como si, al marcar ese gol, también estuviera marcando una nueva vida para mí, la vida por la que había luchado. El juego terminó y éramos campeonas. El reconocimiento en esa victoria era palpable, pero, más importante, había conquistado un espacio para mí dentro del grupo. Sin embargo, el verdadero viaje apenas comenzaba. Al regresar a casa, una nueva conversación comenzaba a dibujarse en mi mente. Sabía que necesitaba abordar lo que sucedería después. Al entrar en casa, después de la celebración, encontré a Ricardo sentado a la mesa. La expresión en su rostro me decía que había seguido el partido con fervor. Mirándolo a los ojos, supe que era hora de enfrentar lo que había quedado atrás. Necesitaba un espacio seguro donde pudiéramos dialogar sobre nuestras voces y sentimientos. Hola, Clara. Felicidades por el gol. Realmente estuviste impresionante, dijo él con una sonrisa sincera. Pero yo sabía que las palabras eran solo la superficie de una conversación mucho más profunda que necesitábamos tener. Gracias, Ricardo. Pero quiero hablar sobre lo que esto significa para nosotros, respondí con sinceridad y firmeza. El ambiente se tensó. Ricardo miró hacia abajo. Sé que esto es importante para ti, pero todavía me siento perdido con respecto a en lo que te has convertido. ¿Por qué te asusta tanto?, le pregunté. No te pido que comprendas todos los aspectos de lo que he hecho, pero quiero que sepas que esto es parte de mí, y no puedo volver a ser solo la madre y esposa sin que Clara esté presente en la conversación. Él dudó. Parecía intentar organizar las palabras en su mente. Clara, solo quiero que sepas que este lado tuyo es inesperado. Tengo miedo de lo que esto significa. Es como si te estuvieras alejando. No quiero que te hagas daño. Y yo solo quiero que te sientas seguro. Pero necesitamos encontrar una manera de respetar el espacio del otro. Eres importante para mí, pero yo también soy importante para mí, argumenté, decidida a ser escuchada. Tras un momento de silencio, algo comenzó a cambiar. Sabes, me doy cuenta de que siempre pensé que nuestro papel era vertical. Yo soy el líder y tú la seguidora.
Pero ya no quiero ser así, admitió, surgiendo su vulnerabilidad. Si necesitas este espacio, entonces yo también necesito revisar mi papel. Eso era un avance. El dolor que durante tanto tiempo se había perpetuado en nuestras miradas y convicciones comenzó a disiparse poco a poco. Estaba claro que el diálogo sincero que habíamos evitado durante tanto tiempo se había convertido en una línea de cambio vital en nuestra relación. Esa noche hablamos más que en años. Entre risas y lágrimas, compartimos los miedos que nos habían impedido crecer juntos, y me di cuenta de que cada uno de nosotros tenía sus propias inseguridades que enfrentar. Ricardo, lentamente, comenzó a entender la profundidad de quién era yo. Lo que antes parecía imposible, ahora parecía convertirse en nuestra nueva realidad. Si vamos a construir un nuevo futuro, necesitamos esto. Seremos más fuertes cuando nos respetemos mutuamente, declaré. Ricardo asintió lentamente, y finalmente, algo brilló en su mirada. Lo que podía parecer una conversación sobre fútbol se transformó en un campo de apoyo mutuo. Con nuevos enfoques, decidimos colaborar para crear un verdadero equipo en nuestra vida familiar, donde el apoyo y el respeto tuvieran un papel protagonista. Este nuevo entendimiento era más que puntos en el campo. Era sobre la libertad de cada uno para ser quien realmente era. Así, la victoria en ese campeonato no se resumía solo a un trofeo. Era testimonio de que el cambio estaba ocurriendo, y ese cambio latía de manera diferente en nuestros corazones y mentes. Al enfrentar nuestros miedos e inseguridades, nosotros, juntos, siempre encontraríamos un camino. Nuestro amor era más fuerte, y el viaje no terminaba allí, apenas comenzaba. Con el paso de las semanas, la victoria en el campeonato se reveló como un punto de inflexión en nuestra familia. Ricardo y yo, ahora más conectados, comenzamos a redefinir lo que significaba ser un equipo, tanto en el campo como en casa. El apoyo mutuo se convirtió en la base de nuestra nueva dinámica. Cada semana nos reuníamos para fortalecer la conexión con nuestras hijas, estableciendo un ambiente donde todas podían crecer y expresarse. Las niñas comenzaron a notar el cambio. Una tarde, María, nuestra hija mayor, trajo un balón de fútbol a casa y pidió: «Mamá, ¿puedes enseñarme a jugar?». La luz en sus ojos me llenó de alegría. «Claro, mi amor. Vamos a practicar juntas». De repente, lo que parecía una simple petición se convirtió en la oportunidad de crear recuerdos que durarían toda la vida. Ricardo también comenzó a participar, llevando a las niñas al parque a jugar. Verlas correr tras el balón me llenó de orgullo y alegría. En esas tardes soleadas, no solo nos divertíamos, sino que estábamos construyendo una nueva tradición familiar, una que priorizaba el tiempo de calidad juntos y la promoción de la libertad para que todas pudieran explorar sus intereses. Nuestras conversaciones comenzaron a incluir un diálogo abierto sobre nuestras inseguridades. Discutíamos no solo nuestras victorias, sino también los desafíos enfrentados. Ricardo se abrió sobre sus preocupaciones y sobre cómo sentía que no estaba a la altura de lo que se esperaba de él. «Siento que debo ser el proveedor, y a veces me pierdo», confesó, mientras estábamos sentados cómodamente en el sofá una noche. Este momento de vulnerabilidad permitió un espacio para que yo compartiera mis sentimientos de inseguridad también. Con esta nueva dinámica de comunicación, comenzó a emerger una comprensión mutua que nunca habíamos experimentado antes. Lo que podría ser visto como un simple diálogo sobre lo cotidiano se transformó en una línea de transformación vital en nuestra relación. Una noche, mientras estábamos todos juntos, las niñas pidieron que jugara con ellas. La alegría que se reflejaba en sus rostros era una confirmación de que estábamos haciendo lo correcto. Esta redescubierta
También ayudó a las niñas a comprender que, además de ser una familia, éramos un equipo. El respeto se fue solidificando entre nosotros y comenzó a transformarse en un ambiente donde todos pueden ser auténticos. Organizar cenas familiares y discutir alternativas se convirtió en el punto culminante de nuestra convivencia, y así ya no éramos solo padres. Nos estábamos convirtiendo en verdaderos compañeros en el juego de la vida. Ricardo y yo seguimos fortaleciendo ese vínculo. Si vamos a construir un nuevo futuro, necesitamos hacerlo juntos. Esto se trata de ser más fuertes y respetar nuestros sueños, le dije una noche, mientras reflexionábamos sobre lo vivido. Él asintió con la mirada firme, y fue en ese momento que percibí que la comprensión ya se entretejía en nuestra relación. Lo que antes había sido una barrera emocional entre nosotros, ahora se transformaba en un puente sólido. A través de la apertura emocional, descubrimos que afrontar nuestros miedos juntos nos hacía más fuertes. Y así, la victoria que celebramos no se trataba solo de un trofeo, era testimonio del crecimiento que se había desarrollado entre nosotros, el reconocimiento de que el autodescubrimiento y el apoyo mutuo podían coexistir. A medida que pasaban los días, la idea de que éramos una familia en evolución se cristalizaba. El fútbol, que antes se veía como un refugio individual, se convirtió en un lazo que nos unía a todos. Ahora, cada jugador en nuestro equipo, somos todos, tenía un lugar importante y respetado. Las conquistas se transformaban en una verdadera celebración del amor, la libertad y la autoaceptación. Esto se trata de ser más fuertes y respetar nuestros sueños, le dije una noche, mientras reflexionábamos sobre lo vivido. Él asintió con la mirada firme, y fue en ese momento que percibí que la comprensión ya se entretejía en nuestra relación. Lo que antes había sido una barrera emocional entre nosotros, ahora se transformaba en un puente sólido. A través de la apertura emocional, descubrimos que afrontar nuestros miedos juntos nos hacía más fuertes. Y así, la victoria que celebramos no se trataba solo de un trofeo. Era testimonio del crecimiento que se había desarrollado entre nosotros, el reconocimiento de que el autodescubrimiento y el apoyo mutuo podían coexistir. A medida que pasaban los días, la idea de que éramos una familia en evolución se cristalizaba. El fútbol, que antes se veía como un refugio individual, se convirtió en un lazo que nos unía a todos. Ahora, cada jugador en nuestro equipo, somos todos, tenía un lugar importante y respetado. Las conquistas se transformaban en una verdadera celebración del amor, la libertad y la autoaceptación.